La presidente de Brasil le da tremenda bofetada a Noboa por sacar a Cuba del Ecuador. Una muestra soberbia, soberana y sobre todo de empatía. El presidente de Brasil, el señor Lula Ignacio da Silva, da una demostración al presidente Noboa, un lacayo más de Norteamérica, que él no se va a prestar para las mismas cosas que el señor Noboa hoy está haciendo. Da una crítica bastante fuerte y centrada de lo que está pasando con este país caribeño y lo que ocurre aquí en el Ecuador. Pues el señor Noboa los expulsó sin más ni más y luego los acusó hasta de espionaje por quemar unos documentos cuando les dio menos de 48 horas para salir. ¿Qué esperaban? ¿Que le dejen sus cosas para que los esculquen? Otras cosas más que demuestra que a nivel internacional el señor Lula es un gigante y el señor Noboa es un completo enano, pues no entiende lo más mínimo respeto por cómo se manejan las cosas a nivel de países. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor pasemos a escuchar. Un funcionario de la Embajada de Cuba en Quito fue captado quemando documentos en la terraza de la sede diplomática, mientras corre el plazo de 48 horas para que la misión cubana abandone Ecuador tras la ruptura de relaciones. La barbarie de un esbirro semi-ignorante y lleno de vicios personales, ¿no? Solo se entiende porque este señor es nacido en Miami, su patria no es Ecuador, su gobierno no es el de él, sino que quiere ser una sucursal de Trump y quiere hacer mérito, porque es algo sin precedentes, no hay justificación, no hay un factor que haya desencadenado nada. Es tan solo tratar de hacer méritos frente a Donald Trump, rompiendo relaciones con Cuba, relaciones amistosas, hasta estrechas de casi 50 años, que ningún otro gobierno de derecha se ha atrevido a desafiar. Solo este tipo porque, además de ser de derecha, es un tipo apátrida y tremendamente básico. Este señor sigue siendo recibido en Europa, en los demás países. No es cierto que nadie le fue a la conferencia iberoamericana cuando lo organizó, pero las sanciones deben ser mucho más fuertes, eso no tiene precedente, ni en las dictaduras, a nivel mundial, no solo en América, pero ni en las dictaduras latinoamericanas osaron los gobiernos deliberadamente invadir embajadas. Por ahí, alguna vez una fuerza pública aisladamente se metió en una embajada y tuvieron que dar marcha atrás, pero no fue orden del gobierno, del presidente. Acá directamente, por orden del presidente, invadieron una embajada, secuestraron a ese lado político, lo cual va contra el derecho internacional, además de ser un delito en el Código Penal ecuatoriano, pero no existe Estado de Derecho en estos momentos en Ecuador. Entonces, se ha dejado pasar estas cosas y siembra vientos y cosecha tempestades. Tenemos un psicópata que además yo creo que está perturbado porque tiene grandes vicios, ¿no? Hay excesos en todos los sentidos, consumo de sustancias prohibidas, etcétera, ¿no? Que no tiene límites ni escrúpulos. Un niño rico que estaba acostumbrado a hacer lo que le da la gana, que no nació en Ecuador, que habla español muy mal y piensa en inglés cuando piensa, ¿no? Entonces, y que no se le puso un límite a tiempo. Entonces cree que puede seguir haciendo lo que le da la gana. De aquí conviene hacer algo que el gobierno no hizo. Pedagogía, porque hay que reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Porque la escena de los papeles quemándose en la terraza puede impresionar a quien no conoce cómo funciona la diplomacia. Pero para cualquiera que haya estudiado mínimamente las prácticas diplomáticas internacionales, la escena es perfectamente normal. Las embajadas manejan información sensible, cables diplomáticos, análisis políticos, reportes internos, evaluaciones de seguridad, contactos políticos, comunicaciones cifradas. Cuando una misión es expulsada y tiene pocas horas para abandonar el país, su prioridad inmediata es proteger precisamente esa información.
Por eso, en todo el mundo, cuando ocurre una crisis diplomática, las embajadas hacen tres cosas. Destruyen documentos clasificados, borran archivos digitales y eliminan cualquier material que pueda ser utilizado políticamente. No es una práctica cubana, no es una práctica rusa, no es una práctica china, es una práctica universal. Pero parece que el presidente Daniel Noboa no se ha enterado de aquello. No se ha enterado que lo hacen las embajadas de Estados Unidos. Lo hacen las de Europa. Lo hace Israel, Francia, cualquier país del planeta. Presidente Daniel Noboa, cualquier país del planeta, porque el principio fundamental del derecho diplomático es que los archivos de una misión son inviolables. No pertenecen al país donde está la embajada, no pueden ser confiscados, no pueden ser revisados. Así que, cuando el presidente se burla de la escena hablando de parrillada de papeles, lo que está haciendo no es describir un escándalo, lo que está haciendo es fabricarlo. Y aquí quiero preguntarle con toda franqueza y claro, por supuesto, con mucho respeto, porque el presidente Daniel Noboa debería responderle al país. Presidente, ¿usted ha leído la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? Porque ese tratado que regula cómo funcionan las embajadas en todo el mundo establece algo muy claro en sus artículos 22 y 24. Las sedes diplomáticas y sus archivos son inviolables. 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 Que significa que el Estado receptor no puede interferir, no puede interrumpir, no puede irrumpir y no puede vulnerar la integridad de una misión diplomática. No hay investigación, no hay informe oficial, no hay explicación diplomática seria, pero sí hay tweets, muchos tweets. Lo suficientes para intentar transformar una escena doméstica, alguien quemando papeles tras una orden de expulsión, en la supuesta confirmación de una conspiración internacional, en la que además mezclan a Cuba, Venezuela, la Revolución Ciudadana. La misma narrativa de siempre. Es la política exterior convertida en espectáculo. Primero se toma la decisión. Luego se siembra la sospecha y finalmente se convoca a los fieles para amplificarla, a aquellos que están dispuestos a inmolarse, a reconocer su propia ignorancia. Claro, el escándalo no se descubre, se fabrica y después se viraliza. Y eso nos debería preocupar. Porque cuando un gobierno necesita crear sospechas para justificar una decisión, generalmente es porque prefiere no explicar las razones reales. Y esas razones reales no están en la terraza de una embajada, están en el tablero geopolítico. Porque la pregunta importante no es qué se estaba quemando, qué se estaba quemando en la embajada cubana. La pregunta es por qué Ecuador decide expulsar a Cuba ahora. Y cuando uno mira el calendario internacional, el ahora se vuelve muy revelador. Cuba não está passando fome porque não sabe produzir. Cuba não está passando fome porque não sabe construir a sua energia. Cuba está passando fome porque não quer que Cuba tenha certas coisas que todo mundo deveria ter direito. La culpa es mía por querer comparar a un demócrata, un señor presidente como Lula da Silva, con un aprendiz de lacayo como es el señor Noboa, que aunque tenga ya 2 periodos y la verdad que lo logró de forma muy dudosa, no le llega ni siquiera la guayaba. Pues tenemos que ver, pues el señor le mandan llover sin chitar y busca conflictos también amparados para tratar de desviar la atención.
Sin embargo, ese tipo de demostraciones dejan una vez más porque cada que hacemos un evento aquí, nadie le viene, porque afuera no lo quieren ni recibir, y aunque él diga que los viajes son necesarios, sabemos que es puro paseo. Sin embargo, en este conflicto, el que peor salió parado no fue Cuba precisamente, sino una vez más la imagen desgastada del país, que busca conflicto sin necesidad de que esto haya pasado antes algo. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos la próxima.